21, Psicología para Todos, con Mariana Acosta Motinelli, licenciada en Psicología. Atención a adultos y niños. Dificultades de aprendizaje. Por contactos 091-230-548 o 4532-6503. Psicología para Todos, con Mariana Acosta Motinelli. Cerrados, ya no me quiero ni ver, aunque me hablen de al lado, no entiendo. Pero Mariana, qué placer recibirla por aquí una mañana más, un miércoles más en Ruta 21. Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, acá media dormida, pero bien. Bueno, bien. Bueno, aproveche. ¿Cuándo comienza a madrugar así? ¿Ahora en marzo? No, ya arranqué a madrugar, en febrero ya arranqué. Bueno, entonces fue hoy que se... Me cuesta un poquito, todavía me está costando, no me terminé de acostumbrar a madrugar. Bueno, muy bien. El miércoles pasado, bueno, tenías algún compromiso. Sí, teníamos un compromiso y bueno, está. Por eso lo pospusimos para hoy. Exacto. Y hoy ya está. El compromiso es con nosotros. Correcto. Bueno, Mariana, ¿qué nos tira sobre la mesa? Bueno, un temita que había quedado justamente la última vez que estuve, que dentro de los temas que a veces sugieren y esas cosas, no recuerdo bien si era sugerencia del público o era una sugerencia tuya, surgió, pero habíamos hablado, se había dejado como sobre la mesa el tema de la personalidad narcisista o del hombre narcisista. ¿Bien? Bien. Bien, bueno, por acá, por este lado venía la sugerencia. Quisiera estar interesada en ese tema, dice. Bueno, y bueno, la idea es hablar un poquito de ciertos rasgos de cómo poder diferenciar. A ver, primero y principal tenemos que diferenciar lo que son los rasgos narcisistas y lo que es un trastorno de personalidad narcisista. Primero, quizás explicás un poquito qué es el narcisismo. Bueno, el narcisismo es esa como, digamos, lo podríamos describir fácilmente como el autocreerse de alguna manera superior al resto, ¿no? Creerse superior en diferentes aspectos, tanto desde lo físico, desde lo académico, la inteligencia, etcétera, sentirse superior, lo cual no significa que lo sea, ¿no? Pero la personalidad narcisista o el trastorno narcisista, si vamos básicamente a lo que es el trastorno, o sea, jura y cree y realmente se cree que es superior al resto. ¿Bien? Una persona que antepone siempre el yo por sobre todas las cosas. Correcto, sobre el resto. correcto. Siempre, persona que siempre tiene la razón, que nunca está equivocado, que siempre el resto es el que está... Sí. Claro, yo lo tenía por una persona que se exalta permanentemente a sí misma, ¿no? También. Digamos que es una persona que busca la aprobación constante, busca que el resto esté como agradeciéndole por su presencia, por su actuar, aunque no haga cosas para que lo agradezcan, pero igualmente está como todo el tiempo pidiendo esa aprobación y ese agradecimiento, por su existencia a veces incluso. Y esto viene de, justamente, perdona que te interrumpa, pero de Narciso. Claro, ¿no? Bueno, ustedes van a la mitología griega y pueden descubrir quién fue Narciso. Sí, que incluso la imagen más clara, capaz que si alguno no recuerda, es el mirándose al espejo, mirándose al espejo, no, mirándose al lago, al agua, mirando su reflejo. Mirando su reflejo. Que era un joven, que justamente era un joven de apariencia, era muy bello, ¿no? Dicen la historia, y todas quedaban enamoradas de él, hasta los hombres se enamoraban de él. Entonces él se creyó tanto eso que, bueno, por ahí, si le gustan la mitología pueden... Terminó, incluso según la leyenda o el cuento, él muere ahogado al querer acercarse a su propia imagen. No recuerdo exactamente la historia, no quiero meter la pata, pero algo así pasó. Bueno, por ahí viene brevemente algunos hilitos como para que tengan una idea de qué es el narcisismo, ¿no? Correcto. Y bueno, ahora vamos, como te decía, vamos a lo que es diferenciar lo que puede ser una personalidad o tener rasgos narcisistas, porque, a ver, todos podemos llegar a tener algún rasgo narcisista, ¿bien? En algún punto podemos llegar a creernos
más en algún aspecto, lo que sea, eso no significa que tengamos un trastorno, ¿bien? Claro. Ahora, el trastorno se tiene que dar un montón de síntomas unidos, ¿bien? Que además, o sea, en principio, o sea, la primera impresión que da el narcisista es una persona segura de sí misma, una persona que se lleva el mundo por delante, que siempre tiene la razón, que siempre está acertado en sus decisiones, que siempre hace todo de manera correcta. Pero el atrás de la máscara de la persona narcisista o de la personalidad narcisista hay una persona con una autoestima muy baja, muy frágil, ¿bien? Y que ante cualquier mínima crítica puede llegar a quedar devastado. En general, no quiero decir que la mayoría, pero es un riesgo que corre una persona narcisista frente a esto de sentirse tocado, digamos, por alguna crítica o lo que sea. Pasan por el riesgo de caer en el consumo de alguna droga, el alcohol o algún tipo otro de droga, o incluso caer en depresión, o también entrar en cuadros de trastornos de ansiedad. Bien, cuando ellos no pueden, cuando se dan cuenta que su máscara se les está cayendo de alguna manera, o que ya no pueden sostener eso de la perfección, ahí puede ser que, o sea, justamente por esta autoestima frágil, que en realidad empiecen a caer y puedan caer en este tipo de de problemas. Estar allá arriba de repente se le viene el mundo abajo. Correcto, correcto. A ver, no hay, explico un poco, no hay un motivo aparente, específico, o sea, se habla mucho de que las causas son ambientales. Cuando hablamos de causas ambientales, en otros casos hemos hablado de esto. Las causas ambientales son, bueno, lo vivido durante la primera infancia, lo vivido en la infancia es sumamente importante. A ver, esto también está bueno aclararlo. Un niño, hasta la edad, hasta el principio de la adolescencia, un niño puede presentar ciertos rasgos narcisistas, pero no se puede diagnosticar un trastorno narcisista en un niño, porque en realidad puede tener que ver simplemente con la personalidad del niño y con la etapa. Claro. Bien, ahora, si se da ya en la adolescencia o comienzo de la edad adulta, ahí ya uno tiene que prestar un poco más de atención, porque puede ser que en realidad se esté presentando un trastorno de este tipo. Me olvidé que era lo primero que había dicho. Esto me pasa por venir dormida. Que no había un motivo específico, comenzaste por ahí. Correcto, no hay un motivo específico, pero sí, lo ambiental, correcto. Lo ambiental, que bueno, muchas veces puede ser o el excesivo interés de parte de los padres, o el excesivo, bueno, la típica de vos sos el mejor, vos siempre vas a ser el mejor, vos sos mejor que el resto, o intentando a veces, bueno, elevar el autoestima del niño, pero que en realidad a veces nos pasamos un poco de rosca y el niño cree que realmente es el dueño del mundo, ¿no? Y cuando se encuentra durante la niñez, a veces, bueno, pasa desapercibido, pero cuando llega al mundo real, en la etapa adolescente, que se empieza a enfrentar solo, digamos, a la vida, ahí se empieza a complicar un poco más. Puede ser que aumente eso, o que se haya realmente creído eso, y que se enfrente al mundo de esa manera, y que se encuentre, a ver, los problemas relacionales de la persona con un trastorno de narcisista son impresionantes. O sea, problemas con amigos, les cuesta mucho sostener una amistad. Permanentemente van a tener choques, ¿no? Correcto, les cuesta mucho sostener una amistad, les cuesta mucho sostener una pareja, les cuesta mucho sostener incluso un trabajo, ¿bien? Por el hecho de que, bueno, en el caso de imagínense este tipo de personalidad siendo empleado, respondiendo a un jefe, respondiendo a alguien superior, es un caos, ¿bien? Porque en realidad... Es más fácil que el jefe perdure más siendo así que el empleado, correcto, ¿no? Porque el jefe ejerce su si está en un lugar poder, si está en un lugar de poder, digamos, probablemente sí pase más desapercibido por un buen tiempo. No, el empleado en algún momento... Claro, en algún momento le va a saltar. O se va a ir solo. Correcto. Bueno, como te decía, está todo esto de lo ambiental, que puede tener que ver con eso, con ese empuje de parte de los padres, o al contrario puede ser a veces cuando son como denigrados de alguna manera por los padres, o por lo menos por el mundo adulto cuando son niños, como él no servís para nada, él eso es esto, lo otro, que muchas veces pasa, estas... a veces cuesta decirlo, porque a veces hasta me cuesta decirlo, pero sé que pasa y sé que existe. ¿Ven? Entonces, muchas veces lo que puede pasar en esta etapa adolescente o la etapa de la primera parte de la adultez o la entrada de la adultez, es que la persona como que revierta todo eso vivido, digamos, de alguna manera, lo dé vuelta y diga, no,
no, soy otra cosa, y en eso puede correr el riesgo de entrar a la parte del trastorno. ¿Tá? Eso es lo ambiental. Dicen por ahí también dentro de la prevalencia que puede haber algún factor genético, no está 100% comprobado, pero puede haber un factor genético que venga de historia familiar, ¿no? Pero en realidad, ya te digo, no hay una causa exacta o algo que esté directamente relacionado todo con lo que es el trastorno. Como les decía, los riesgos más grandes del trastorno son caer en otro tipo de patología, como es la depresión, como son las adicciones o como es la ansiedad. ¿Bien? O sea, una persona solo con el trastorno narcisista probablemente con lo que se va a encontrar es con esto, problemáticas con el entorno. Ahora, ¿la persona se da cuenta de eso? No. Porque ahí está el tema, ¿cómo es tratable uno de los más grandes problemas que tiene es justamente que una persona con un trastorno narcisista jamás va a aceptar que necesita ayuda, o que él está mal, o que él, quizás vea a la otra persona con ese problema y no él. Correcto, o sea, siempre va a haber el problema en el otro, o sea, no lo va a ver en él. Puede ser, en algún caso, ya te digo, como les decía, si pasamos al otro plano y cae en una depresión o cae en alguna adicción, ahí puede ser que se dé cuenta de que algo está mal. Pero incluso a veces ni siquiera así. A veces lo que tiene que pasar es que el entorno mismo, o sea, o su entorno, que a veces es muy limitado, porque también volvemos a esto, muchas veces su entorno es muy limitado. ¿no? Al tener esa personalidad quizás no tiene tanta cantidad de amigos, los familiares como que están más alejados. Sí, correcto. Entonces, o sea, la red de contención en realidad muchas veces es muy frágil. ¿Por qué? Porque él ni siquiera lo permite, ¿no? O sea... Él crea sus propios muros. Él crea su propio muro, o sea, yo puedo solo, yo soy autosuficiente. O sea, ojo que lo estamos diciendo, me estoy dando cuenta que lo estamos nombrando siempre como en masculino. Sí, pero en realidad también puede ser. Si bien también dentro de lo que es la prevalencia se da más en hombres que en mujeres. ¿Y qué, en realidad qué sería o sea, es peor, por decirte una palabra, si es peor una mujer narcisista o un hombre narcisista? No, es que en realidad no hay demasiada diferencia. Lo que tiene que, se da mucho más en hombres por un tema de justamente cultural y social. Ya lo hemos hablado más de una vez. O sea, es más fácil que, por ejemplo, si hablamos de esto de lo ambiental y cómo se produce, es más fácil que en casa el que sea elevado por la familia sea el varón masculina, y no la nena. Lamentablemente, ojalá se diera un poco más lo otro. Pero creo que básicamente es por eso la prevalencia del hombre por sobre la mujer de este trastorno. ¿Qué tipo, qué tipo de... Te iba a preguntar por tratamiento, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo se busca salir de eso? Digamos, el entorno es limitado. La persona que construye sus propios muros, digo... ¿Tiene de alguna manera solución, por llamarlo de alguna manera? Si no cae en lo que vos decís en una recaída... Incluso en particular, nunca me pasó tener un caso de... Nunca atendí un caso de personalidad narcisista o sea, esto todo lo tengo desde la teoría, no desde la práctica. Pero por lo que pude leer y por lo que me he podido informar, muchas veces caen en manos de algún profesional de la salud o un profesional de la salud mental cuando entran a un centro de salud por otro problema, ¿no? O sea, puede ser la depresión, puede ser la ansiedad, puede ser, como les digo, el abuso de pero no sustancias, por su personalidad, pero no por eso. Puede ser que en ese caso, cuando consulte, la persona que lo atienda se dé cuenta de que hay otro problema y que lo derive a un profesional de la salud. Pero difícilmente va a ser porque él lo acepte, o a veces incluso, aunque su entorno es muy limitado, aunque alguien del entorno le diga, mirá, estaría bueno que consultaras, probablemente no va a aceptar. La prevalencia se le llama cuántos casos por cantidad de personas, y la prevalencia es bastante alta, es más o menos de 2 cada 1000. O sea, cada 1000 personas hay dos personas con trastorno narcisista. Si pensamos, en realidad es un montón. Sí. ¿No? Somos 3 millones de uruguayos, o sea que saque la cuenta. Habemos un montón de personas con ese trastorno. La mayoría de ellos no tratados. O sea, digamos, ahí por lo que tú dices es la persona que tiene que poner
abrirse, ser más comprensiva es la que está al lado, entonces, porque es la que se va a dar cuenta y no la misma persona que lo está padeciendo. Sí, igualmente, a ver, cargar con esa responsabilidad al de al lado no es fácil, ¿no? Por eso porque a veces justamente al enfrentarse a una persona con un trastorno narcisista es muy difícil entrarle de alguna manera. Muy difícil entrarle a algo que le está diciendo que está mal. O sea, tomamos en cuenta esta primera descripción que hicimos. Para ellos son perfectos. Sí. Son perfectos o perfectas. Bien, o sea, son personas que no se equivocan, que todo lo que hacen está bien y que todo lo que hacen es mejor que el resto. Entonces imagínate que vos con ese sentir alguien viene y te dice, pero vos estaría bueno que pidieras ayuda, porque o sea, obviamente que la respuesta probablemente sea una respuesta agresiva, o hasta violenta, o si no, incluso elija alejarse de esa persona para no sentir eso, porque en realidad volvemos al tema de la fragilidad de su autoestima, ¿no? O sea, su primera reacción probablemente sea, como les digo, agresiva, pero a la vez va a llegar a su casa y se va a desmoronar, porque va a decir, se me cayó el personaje. Digo, mientras vos hablás se me vienen muchos ejemplos a la mente. Sin duda. Uno le corre la vida, conoce mucha gente, como ustedes y como la gente que escucha, y por ahí se le aparece en la mente algunas, pero... Yo te hacía esa pregunta porque generalmente cuando pasan esas cosas, cuando hay algún rasgo narcisista, lo común o lo relativamente común es, bueno, no, déjalo o déjala, él es así, ya es así. Ya como que tenés que entenderlo y dejarla pasar. No, sí, está bien, ya sabemos cómo es él o cómo es ella, ¿no? O sea, como que es una situación de comprenderlo o comprenderla y que sea como es. Y uno aceptarlo. Uno aceptarlo. Entonces hay como se forma como de hecho una situación de dominación con la aceptación de quien está al lado. Sí, ¿no? Claro. Sí, indudablemente. A ver, una persona narcisista con poder... O sea, porque puede ser una persona narcisista y no llegar al poder, y bueno, eso puede ser muy complicado, y justamente es una persona que fácilmente puede caer en la depresión, o en otro tipo de trastorno. Pero una persona que tiene un trastorno narcisista, tiene una personalidad narcisista fuerte, y a su vez tiene algo de poder, por lo que sea, porque tiene dinero, porque tiene un puesto elevado en un lugar o lo que fuera. O sea, es un peligro, en realidad. Claro. Un peligro en el sentido de que puede lastimar mucha gente, de que puede hacer sentir mal a mucha gente, que puede hacer pasar muy mal a mucha gente, en pos de su bienestar, ¿no? Claro. Que es lo único que busca. O sea, para él sentirse bien, de alguna manera, tiene que hacer sentir mal a los demás. O sin darse cuenta. Y todo eso transcurre en una... Digo, porque ahí está un poco el key también, ¿no? Sí. Cuando hay un trastorno, difícilmente la persona se dé cuenta de las consecuencias de sus actos. Ahora, cortito porque ya estamos en el cierre. O sea, el consejo sería para los que pueden convivir o tener un amigo, un familiar, un compañero o compañera que tenga ese trastorno. ¿Cómo actuar? Entonces, porque no le podés decir a él o a ella porque no te lo va a reconocer. Entonces tenemos que... A veces, a ver, puede ser un trabajo de hormigas, como se dice comúnmente, ¿no? De a poco irlo haciendo ver algunas cosas. Claro. Aprovechar los momentos de debilidad, porque ya te digo, o sea, esa personalidad frágil hace que por momentos se desmorone, ¿no? Y aprovechar esos momentos, viste, que estás mal, o sea, en realidad necesitas ayuda. Una cortita, simplemente. Una situación X que me imagino quienes escuchan, y ya con esto cerramos, esa persona, con esos rasgos que tú planteas del narcisismo, genera una discusión con otras personas, ¿no? En X lugar. Y una persona que está del otro lado le dice, pero escúchame, todo el mundo no puede estar equivocado. Todas las personas pueden... ¿Nunca pensaste que el equivocado o la equivocada puede ser vos? Sí. Y esa persona explotó, ¿no? Se me vino a la mente ese ejemplo que quizás a varias personas... Es un rasgo narcisista. Sin duda. Cuando de repente vos te quieren hacer ver que tantas equivocaciones juntas no puedes tener, que todo el mundo no puede estar equivocado y vos únicamente tener la razón. Claro. Correcto. Sí, sin duda pones un ejemplo clarísimo de lo que puede ser una personalidad narcisista, obviamente. Y el estallido frente a, como les digo, la primera reacción de una... Es el enojo. Es el enojo. Yo me acuerdo es el enojo. A ver, ¿cómo me vas a estar diciendo esto? A mí. Claro. Es eso, es como a cualquiera se lo puedes decir, pero a mí no.
Bueno, nos dejamos... Esto da para hablar horas. Como siempre, Mariana, muchas gracias. Tenemos que ir al flash, pero recordemos, ¿cómo te podemos... Atención, narcisistas, ¿cómo pueden conectarse con Mariana? A 091, espero no haber lastimado la susceptibilidad de nadie hoy, pero bueno. 091-230-548 es el teléfono al que me van a encontrar, el celular, y en la página Psicología para Todos por Facebook. Perfecto. ¿Bien? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Ahora sí nos vamos al flash informativo, a la pausa y enseguida volvemos.